Durante siglos, los imperios galácticos se han expandido conquistando mundo tras mundo, absorbiendo especies en sus vastos dominios. Pero hay un límite duro y muro invisible, donde cada mapa simplemente detiene el espacio humano al que nadie se atreve. Aventúrate más allá. Nadie pregunta por qué susurran las mentes más brillantes de la galaxia, pero el miedo los mantiene en silencio. Los cátaros, una raza orgullosa y antigua, había cartografiado miles de sistemas estelares, cuyo imperio se extendía más allá que cualquier otro. Sin embargo, cuando llegaron a los territorios humanos, sus grandes exploradores simplemente detenidos no regresaron sin señales de socorro, sin mensajes finales, sin resto solo silencio al Consejo Galáctico. Una coalición de las especies más poderosas en el universo conocido se había debatido durante mucho tiempo la cuestión humana. Eran una rareza, una especie que se había abierto camino hacia las estrellas a través del derramamiento de sangre de la guerra y la pura imprudencia determinación, a diferencia de otras civilizaciones que crecieron a través de la diplomacia o el lento avance. A los humanos se expandieron como el fuego violento, impredecible, imparable, y luego, tan repentinamente como parecían haber detenido sus barcos, ya no exploraban sus colonias, no. Se extendió más allá de una frontera específica. No hubo guerras, no hubo tratados, no hubo más expansión, habían trazado una línea en el vacío y nadie se atrevía a cruzarla. Pero alguien tenía que hacerlo. P.R. Egont, al embajador Corinfa del dominio Sixari, que había pasado su vida estudiando ellos humanos. Eran fascinantes, frágiles pero aterradores, débiles pero imposibles. De Subdue había leído los informes, escuchado las historias y sintió la inquietud de que corrió por el consejo cada vez que se mencionaba el tema de la Tierra, y ahora tenía la oportunidad de ser humano. La delegación había extendido una invitación por primera vez en más de un siglo a un Soloa. La nave se le permitió ingresar a su espacio para encontrarse con ellos en uno de sus mundos centrales. Fue un honor, una oportunidad y una advertencia. Corren sabía los riesgos que todos corrían. Nadie que cruzara al espacio humano alguna vez había regresado. Pero la pregunta ardía dentro de él. Tenía que saber por qué así que aceptó. Cuando su barco cruzó el límite invisible, el silencio cayó sobre su tripulación. Las estrellas más allá parecían más oscuras. El espacio mismo, instrumentos más pesados, parpadeó detectando algo mal. El vasto vacío que alguna vez tuvo lo que parecía predecible ahora era incognoscible. Y luego los humanos enviaron un mensaje. Bienvenido a nuestro embajador espacial Vesh. Esperamos que disfrute de su estadía. Sus voces estábamos demasiado tranquilos. Corran había pasado toda su vida creyendo en el universo, siguió un conjunto de reglas, pero en el fondo sabía que los humanos habían descubierto algo. Había algo que nadie más tenía, y fuera lo que fuera. Se habían asegurado de Quenery, más lo encontraría. El barco de escolta humano guió el barco de Corina a través del vacío más profundo hacia lo desconocido, a diferencia de los grandes buques de guerra de la Consejo Galáctico. Esta nave humana era elegante, sin pretensiones, pero algo al respecto lo inquietaba. Se movía con misteriosa precisión como si estuviera vivo. Cada movimiento era demasiado suave, demasiado controlado. Corren había visto barcos de transporte de guerra y cruceros diplomáticos antes, pero esto era otra cosa, algo diferente. Su tripulación permaneció en silencio, observando la extensión oscura a través de la Vision.P. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Todos los sensores del barco aún parpadeaban con la incertidumbre, incapaz de registrar completamente lo que había más allá. Era como si el tejido mismo del espacio estuviera distorsionado. Ilegible. Entonces, la voz humana: regresamos. Nos acercamos a Saúl,
Prepárense para descender. Las palabras fueron pronunciadas en perfecto galáctico estándar, pero sentían frío. Coren artificial había conocido a humanos antes comerciantes y diplomáticos que se portaban con una confianza casi arrogante, pero esto era diferente. La pantalla parpadeó y por primera vez Corin vio la Tierra. Era diferente a cualquier mundo natal que hubiera visto antes. Que otras especies apreciaban sus planetas, preservando la naturaleza en equilibrio con sus ciudades. Pero la Tierra era una paradoja imponente. MGA. Estructuras se extendían más allá de las nubes, pero vastas extensiones de desierto virgen permanecían como si los humanos se negaron a dejar ir su pasado. El planeta estaba vivo no solo con civilización, pero con algo más profundo, algo antiguo. Su barco entró en la atmósfera, y Coren sintió de inmediato una presencia, un peso, presionando contra su mente. No era una fuerza física, sino algo más allá de su comprensión. Admiró a su tripulación, y ellos también sintieron que algo andaba mal. Uno de ellos susurró que el barco descendió a una plataforma de desembarco, y las puertas abrieron. Un grupo de humanos esperó fuera. De sus expresiones ilegibles, a diferencia de otras razas que adornados con metales y túnicas extravagantes. Estos humanos vestían uniformes sencillos y prácticos. Su líder, mujer con penetrantes ojos grises, dio un paso al frente. Embajadora Vesh, dijo, bienvenido a la Tierra. Coren la estudió en busca de algún signo de engaño, alguna pista del misterio que había mantenido a raya a la galaxia. Él no vio nada. Sin miedo, sin arrogancia, solo certeza de que sabían algo que el resto del universo no estaba destinado a hacerlo. Sabía, y estaba a punto de descubrir por qué. Corin pisó el rellano. PL. Ataforma sus sentidos abrumados por la pura presencia de la Tierra. El aire estaba espesa, rica en aromas desconocidos, flora extraña, el inconfundible sabor de metales industriales y algo más. Algo con lo que no pudo colocar al líder humano, que lo estudió. Ojos inquebrantables, su expresión ilegible. Soy la directora, Elena Graves. Ella te dijo debe estar cansada de tu viaje. Su voz era tranquila, educada, pero llevaba una finalidad subyacente, no una amenaza, no una invitación, solo una declaración de hecho. Mi tripulación, Coron comenzó, pero Elena levantó la mano. Serán acomodados, dijo, pero se solicitó su presencia. Esto era inusual. En todas las reuniones diplomáticas a las que había asistido. Involucró a un séquito que guarda asesores sobre el SIDA. Pero los humanos tenían una forma de reescribiendo las reglas. Miró a su tripulación, su inquietud era palpable. Pero había nada de lo que podían hacer. Él asintió lentamente, indicándoles que obedecen. Las puertas de su nave cerradas detrás de ellos, y él estaba. Solagilina hizo un gesto hacia el transporte, esperando un elegante vehículo negro sin marcas visibles. Dudó solo un momento. Momento. Antes de entrar al paseo, estaba en silencio, no conversación innecesaria, sin escenarios que lo distraigan. Las ventanas estaban oscuras. Bloquear cualquier visión del mundo fuera de Coren. Se obligó a permanecer calmado. Había tratado con figuras poderosas antes de presentarse ante señores de la guerra y emperadores. Sin embargo, de alguna manera, sentados al lado de esta mujer humana en este transporte sin marcar, sintió algo nuevo. No miedo. Miedo después de lo que pareció una eternidad. El vehículo se detuvo. Las puertas se abrieron y revelaron una vasta estructura subterránea. La arquitectura era inquietantemente suave, perfecta e imposiblemente precisa. No el crudo industrialismo que esperaba de los humanos, sin costuras visibles, no ornamentación innecesaria, solo diseño funcional puro. Sígueme, dijo Elena, que dirigió a través de una serie de pasillos más profundos hacia las instalaciones. Las paredes estaban revestidas. C.
o N puertas macizas, cada una marcada solo por una serie de números, sin símbolos, sin explicaciones. El aire se enfrió finalmente. Llegaron a una puerta a diferencia de los otros. Era más grande, más grueso, zumbaba, con un poder que Corin podía sentir en sus huesos. Helena apoyó la mano contra un panel y la puerta se deslizó. Abierto dentro de la habitación, estaba oscuro. Una sola ventana enorme daba a algo punto de E. Bajo, envuelta en sombras. Corin se acercó mirando a través de la entonces. Las luces parpadearon, y él vio que su aliento se quedó atrapado. S.U. garganta su mente, retrocedió luchando por comprender lo que había debajo. V. Ivoe. Era enorme y estaba esperando. Corin volvió a Helena, su voz apenas un susurro. ¿Qué es eso? Ella se encontró con su mirada inquebrantable. Eso, ella dijo, es porque nadie cruza al espacio humano. El aliento de Corin se quedó corto, ráfagas superficiales. Sus corazones gemelos golpearon contra sus costillas mientras miraba a través del vidrio. Reforzado, luchando por procesar lo que estaba viendo, la cámara abajo se extendía imposiblemente lejos, en la oscuridad. Sus profundidades iluminadas solo por el frío resplandor de las luces ocultas, incrustadas en las paredes y en el centro mismo de todo. Era algo que la criatura, si es que podía llamarse así, era vasto, más allá de comprensión. Su forma cambiante y ondulante, como si no estuviera completamente sujeta a las reglas de este universo, no tenía una forma definida, ni una anatomía clara. Pero su mente insistió en tratar de imponerle lógica. En un momento pareció una morfomasa de zarcillos retorciéndose. Al siguiente insinuó algo vagamente humanoide, sus extremidades alargadas temblando, en movimientos lentos y deliberados. Pero la peor parte es la parte que hizo Zula. Agitación estomacal. Era la sensación de conciencia de que lo estaba mirando. No con ojos. No había ojos. Pero Corin podía sentir que su atención se fijaba en él, filtrándose en su propio ser como una mancha de aceite extendiendo a través del agua. Sus instintos le gritó que corriera a huir para poner la mayor distancia posible entre él y la entidad, encarcelada debajo, pero su cuerpo no se movía. ¿Qué es lo que es eso? Se las arregló para raspar, forzando las palabras, más allá de los labios secos. Helena Graves se puso de pie a su lado, con los brazos cruzados a la espalda, su expresión ilegible. Observó a Corin, estudiando. Su reacción, más que lo de abajo. «Esto es lo que encontramos», dijo él en silencio. «Oh, más exactamente, ¿qué nos encontró?» Corin apartó la mirada del criatura y se volvió hacia ella desesperado por una explicación. «Tú lo capturaste». Él te pregunté. ¿Cómo? Helena dejó escapar un suspiro lento. «Sin embajador, que no capturámoslo. Conteníamos la mente de Corin con tensión». Tambaleante era una palabra peligrosa. Implicaba algo demasiado peligroso para soltarlo, algo lo suficientemente poderoso como para requerir una vigilancia constante que tenía especies encontradas que incursionaron en tales cosas, criaturas de los márgenes del universo, conocido que necesitaban todo planetas para servir como prisiones. Pero esto era diferente. Este no era un ser que tenían encontrado en algún mundo distante. Esto era algo que los humanos habían encontrado dentro de su propio espacio, y lo habían bloqueado lejos. Sus dedos se acurrucaron contra la barandilla, mientras trataba de mantener la voz. En estante, de donde vino. Helena no respondió de inmediato, sino que él así volvió hacia el cristal mirando a la entidad debajo de su forma cambiante, reaccionando pulsante a su presencia. «No lo sabemos», admitió. «Solo lo sabemos que existen y que no estamos destinados a verlos». Un escalofrío corrió hacia abajo la columna vertebral de Corin. «Ellos». Tragó con fuerza. «¿Cuántos?» Helena finalmente lo miró con sus ojos grises afilados
inquebrantables también muchos. El silencio llenó la plataforma de observación con la que Coron corrió por la mente posibilidades, cada una más horripilantes que la anterior. Él siempre había creído que el espacio para todos sus misterios seguía ciertas reglas, que las civilizaciones subieron y bajaron, que los imperios se enfrentaron, que las guerras se pelearon y se firmaron tratados. Pero esto era otra cosa, algo más antiguo, algo más profundo, algo que nunca se suponía que se supiera. Y esto, Coron susurró apenas pudiendo formar las palabras, es por lo que nadie cruza en el espacio humano. Helena asintió con la cabeza. A los otros imperios supongamos que dejamos de expandirnos por precaución de que alcanzamos los límites de nuestra ambición. Ella volvió hacia el criatura su rostro inexpresivo. Pero la verdad es que fuimos demasiado lejos, vimos demasiado y aprendimos lo único que ninguna otra especie en el galaxy parece entender, que Coron apenas podía respirar y que es que la voz de Helena era tranquila, casi demasiado tranquila para que nunca estuviéramos solos. Corin sintió que el peso de esas palabras se asentaba sobre él como un sofocante sugente. Los Ixari siempre se habían enorgullecido de su conocimiento de sus vastos archivos de cartas estelares e historias antiguas, que tenían mapeó miles de sistemas. Encontró cientos de especies, libró guerras y negociaron la paz, pero en todos sus registros, en todas sus exploraciones, nunca lo habían hecho ni encontrado algo como esto. Deberías dejar, Helena, dijo su voz más suave. Ahora, la mirada de Coron le espetó, lo que ella giró completamente para mirarlo a él, expresión ilegible. Te concedimos esta reunión porque sabíamos. ¿Qué preguntarías? Ella dijo. Sabíamos que eventualmente alguien en el consejo llegaría demasiado lejos para que la curiosidad se apoderara de uno. De Corin sintió que un escalofrío agudo se asentaba en sus entrañas. ¿Me estás advirtiendo? Que Helena le dio un pequeño asentimiento. No impedimos que otros crucen al espacio humano, debido al secreto poder, dijo. Lo hacemos porque estamos conteniendo algo. ¿Y si el resto de la galaxia comienza a hurgar? ¿Dónde? No. Deberíamos no poder garantizar que la contención se mantendrá. El significado de sus palabras se hundió en él como hielo. Ellos humanos no eran aislacionistas, no estaban acaparando secretos para sí mismos. Estaban al borde de algo terrible, sosteniendo la línea. Y si esa línea se rompía, Corin sentía sus manos temblando. Quería argumentar para exigir respuestas, para insistir en que el Consejo Galáctico tenía derecho a conocer el pleno verdad. Pero en lo profundo de su alma entendió que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas. Algunas las puertas nunca estuvieron destinadas a abrirse, y los humanos imprudentes y aterradores, como habían aprendido esa lección de la manera más dura. Coron exhaló lentamente y dio un paso lejos del cristal. Llévame de regreso a mi barco. Helena asintió una vez. Sin discusión. No hay más discusión, solo silencio, entendiendo, mientras se alejaban de la plataforma de observación. Corin se obligó a no mirar hacia atrás, para no mirar a una última vez, en lo imposible cambiante, en la cámara de abajo. Pero como ellas puertas se cerraron detrás de él, lo escuchó un susurro, una voz no destinada a los mortales han oídos. Te vemos. Coron no habló durante el resto del viaje, porque para él, por primera vez en su vida, realmente entendió el miedo. El viaje de regreso a su barco se asfixiaba. Corin se quedó en silencio, con la mente dando vueltas con el peso de lo que acababa de presenciar, como el transporte se movía con el mismo misterioso deslizamiento de precisión a través de los pasillos subterráneos, sin una sola sacudida o vacilación. Cada segundo que pasaba, el susurro resonó en su mente. Vemos. Las palabras no tenían fuente ni boca para hablarlos, y sin embargo los había escuchado tan claramente como si se los hubieran dicho al oído. Apretó los puños, forzando él mismo para enfocarse
Era un diplomático, un embajador con el que más había tratado astutos seres manipuladores en la galaxia que se había presentado ante los señores de la guerra debatido, con gobernantes que tenían el destino de mundos enteros en sus manos. Why, sin embargo, nada lo había preparado para esto frente a él. Helena Graves se sentó con ella con postura habitual, brazos cruzados, mirada fija hacia adelante. Ella no había hablado desde que se fueron la cámara, que ella no necesitaba finalmente. Corin encontró su voz era más tranquila de lo que él pretendía. «Has sabido de ellos durante mucho tiempo». Helena asintió con la cabeza durante más tiempo. Serías que Corón exhaló bruscamente y lo has ocultado al resto del mundo. Galaxia. Todo este tiempo, una pequeña sonrisa sin sentido del humor parpadeó a través de sus labios. ¿Habrías hecho algo diferente? Él quería decir que sí, quería insistir que el Consejo Galáctico tenía derecho a saber que todas las especies del universo deberían estar unidas contra la amenaza de esta magnitud. Pero las palabras murieron antes de que pudieran salir de su número de boca. Él no habría hecho nada diferente porque esto no fue una guerra estono. Era un enemigo que se pudiera combatir con flotas y armas. Era otra cosa. Algo más antiguo, algo más allá, la comprensión de cualquier especie que todavía creía tener el control del universo. ¿Cuántos lo han visto? Él cuando se le preguntó. La expresión de Helena se oscureció un poco menos aún que se vayan con la cordura intacto. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. «Volverás con tu gente», continuó. «Les dirás que la humanidad se niega abrir sus fronteras, que no negociaremos nuestra postura, y si ellos empujan más». Ella volvió la cabeza al encontrarse con su mirada por primera vez que Coron vio algo en sus ojos. No teme la resolución. Si presionan más, ella dijo, no los detendremos, pero no seremos responsables de lo que suceda siguiente. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Coron dejó escapar un suspiro lento, su mente trabajando en las implicaciones. Si le dijera al concilio la verdad, exigirían evidencia de que enviarían exploradores, luego equipos de investigación y luego buques de guerra. Sondearían las profundidades de los humanos espacio, creyéndose preparados para lo que pudieran encontrar. Pero no lo estaban preparados. No para esto el transporte se detuvo, las puertas se abrieron revelando la plataforma de aterrizaje de su barco. Se sentó donde la había dejado su tripulación, esperando ansiosamente. En la base de Els pusieron rígidos. Cuando él salió, sus ojos parpadearon entre el y los escoltas humanos a los que recurrió Helena por última vez. «No me lo estás diciendo todo». Sus labios apretados en una delgada línea. «No», admitió, «no lo soy». Consideró presionar aún más, exigiendo saber el resto. Pero al final él no estaba destinado a algún conocimiento a ser adquirido, sin otra palabra que acarició hacia su barco. Su tripulación lo siguió sin cuestionar, sintiendo el peso de su silencio. Selló las puertas detrás de ellos, y Kuran se movió directamente a la cubierta de mando. «Prepárense para la partida inmediata». Ordenó que rugieran los motores del barco a la vida, a medida que ascendían, dejando atrás la Tierra. Kuran echó un último vistazo a el planeta azul, encogiéndose debajo de ellos. No era un imperio. No. Era un hambre de guerra dominio buscando expandir su alcance. Era un muro delgado y frágil entre el universo conocido y algo que nadie debería ver nunca. Y por primera vez Corin oró para que se mantuviera, porque si no, nada lo haría, ya que el barco se rompió libre de la gravedad de la Tierra. Corin permaneció en la ventana de observación, observando cómo el planeta azul se desvanecía en la oscuridad del espacio. Sus corazones gemelos aún tronaban en su pecho. Su mente aceleraba a través de todo. Había sido testigo de cómo su tripulación permanecía en silencio detrás de él, sintiendo el peso en su postura, la rigidez en su postura. La vista de la Tierra debería haber sido reconfortante. Solo otro mundo habitado.
uno de muchos a través de las estrellas. Pero ahora se sentía diferente. Era una prisión, y por primera vez en su vida, Coren temía lo que había dentro del embajador, la voz de su segundo al mando, el comandante Vaikkut a través del silencio. «Estamos libres para partir, Coron», asintió forzando su voz a mantente estable, rumbo fijo para la estación del Consejo sin demoras. Felek dudó no retrasos, echó un vistazo rápido al planeta detrás de ellos. «No estamos presentando un informe con el humanos antes de la partida. Ningún Coron dijo rápidamente que nos fuéramos». Ahora hubo una pausa, y luego Vale asintió un poco antes de girar, para transmitir el órdenes que la tripulación Onhui acató sin cuestionar el zumbido del barco. Los motores se intensificaron a medida que se encendieron para un viaje más rápido que la luz que Coron tomó su asiento en la consola de comando, sus manos agarrando los reposabrazos más fuerte de lo necesario. Su mente seguía reproduciendo ellas últimas palabras que Elena Graves le había dicho: «No las detendremos, pero no lo seremos. Eres responsable de lo que suceda después». No fue una advertencia, fue una «prométeme» que el barco se tambaleó hacia adelante, estrellas que pasaban por la ventana, mientras acelerados hacia el vacío sin importar lo lejos que viajaran. Kuran aún podía sentirlo, el peso de ojos invisibles. El viaje de regreso a la Galaxiala, estación del Consejo, transcurrió sin incidentes. Pero Caron no encontró alivio en que cada momento de silencio, cada tramo de espacio vacío, se sentía más pesado que antes de pasar horas revisando sus notas diplomáticas, reescribiendo su informe una y otra vez, tratando de decidir a cuánto decirle al Consejo y, lo que es más importante, cuánto omitirán. Cuando finalmente llegaron, la estación se cernía sobre una estructura masiva que flotaba en el borde del espacio neutral. Su diseño, una mezcla de una docena de especies diferentes. Fue un lugar de política, de negociaciones, de palabras medidas y alianzas calculadas. Se sintió pequeño ahora, mientras un barco atracaba. Coren se enderezó el uniforme y respiró hondo. Necesitaba tener cuidado, una oración incorrecta, una advertencia fuera de lugar, y el Consejo una investigación más profunda, y eso no pudo suceder. La esclusa de aire se abrió siseando, y él estaba recibido por una escolta de funcionarios que lo esperaban. Ya se había dicho, difundió que se había reunido con los humanos. Se programó una reunión formal dentro de la hora en que Coren no tuvo tiempo de prepararse. Además, mientras lo guiaban por los prístinos pasillos de las cámaras del Consejo, mantuvo su expresión ilegible. Mt. Cuidadosamente construyendo sus palabras. Cuando las grandes puertas de la asamblea, decenas de representantes abiertos de toda la galaxia, se volvieron hacia él esperando escuchar su informe. Tomó su lugar en el centro de la sala, erguido, a pesar del peso presionando sobre sus hombros. Las negociaciones con la humanidad han concluido. Coron comenzó a mantener la voz firme y su postura permanece sin cambios. No se expandirán, no abrirán sus fronteras y no discutirán las razones detrás de sus murmullos de aislamiento que se propagan por todo el mundo. En cámara ya podía ver el descontento entre las facciones más agresivas que querrían presión en más. Exigirían respuestas. Coren inhaló lentamente. Ahora era el momento de la decisión. Di la verdad y arriesga todo, o miente y reza. El Galaxia nunca aprendió lo que acechaba más. Allá del borde del espacio humano exhaló su voz calma. Practicado humanidad controlada ha elegido su camino, y yo fuertemente aconsejar al Consejo que lo respete. Silencio. Luego se alzaron las voces. Algunos estuvieron de acuerdo, otros protestaron y le lanzaron preguntas desde todas las direcciones, excepto Corin. Mantuvo firme su expresión ilegible, porque había una verdad. Sabía con certeza que algunos secretos nunca deberían descubrirse, y algunas advertencias siempre
deben ser tenidos en cuenta, incluso cuando provienen de las especies más peligrosas de la galaxia. Las cámaras del Consejo estallaron en una caótica ola de murmullos y debates sobre élveces de docenas de especies que se alzaban. Frustradas, Corán seguía dejando. El ruido se apoderó de él. Él había esperado esta reacción que tuvo el Consejo Galáctico. Pasaron siglos, expandiendo el aprendizaje y catalogando cada rincón de lo conocido universo. La idea de que una especie más joven, nada menos, podría bloquearlos de una mayor exploración fue un insulto a su autoridad colectiva. Una voz atravesó el embajador del ruido. Corin volvió la cabeza hacia la fuente. Alto canciller Bir del Cabardominión, una figura imponente de piel verde escamada y penetrantes ojos dorados, se levantó de su asiento. A diferencia de los demás, su voz no transmitía frustración, solo frío. Un cálculo. Espera que aceptemos esta respuesta. Verok le preguntó a su mirada encerrado en Corin, como un depredador que estudia a su presa simplemente para respetar su negativa. Corin mantuvo su expresión neutral. Sí. Una ola de insatisfacción se extendió por los labios de la cámara. Bir acurrucado en algo parecido a una sonrisa. ¿Y por qué exactamente deberíamos hacer eso? Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Le estás pidiendo al Consejo que abandone una región del espacio simplemente porque los humanos lo dijeron? Tú debes entender lo débil que suena, que los dedos de Coron le temblaron a su lado. No es debilidad, dijo cuidadosamente. Es sabiduría. Los ojos de Ver se entrecerraron y luego compartieron esta sabiduría con nosotros. La cámara cayó. Todos los ojos en Corin sintió que sus corazones gemelos golpeaban contra sus costillas. Esperaba este desafío, pero aún no tenía una respuesta perfecta en ellos. La verdad completa y exigirían pruebas, y las pruebas significarían expediciones. Expediciones significarían naves entrando en el espacio humano. Y luego la cosa que le había susurrado sabría que los vería. Corin se obligó a sí mismo a respirar despacio. Los humanos han estado dentro de sus fronteras durante siglos. Dijo que S.I.N. o buscan la conquista, ni interfieren en los asuntos de otros. Si desearan la guerra, la habrían librado ya. Si deseaban aliados, los habrían buscado en su lugar. Permanecen contenidos en su espacio, no por nosotros, sino por algo. No nombrarán. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. Y si una especie como inflexible, a medida que la humanidad se niega a avanzar, quizás deberíamos preguntarnos por qué antes, exigiendo que se hagan a un lado. Los ojos dorados de Bir brilló, o tal vez él respondió que han descubierto algo valioso dentro de su territorio y desean mantenerlo para ellos mismos. La mandíbula de Corin se tensó. Esto era peligroso. El dominio de las cavernas era uno de los miembros más ambiciosos del Consejo. No vieron obstáculos, vieron desafíos. Si Verok creía que la humanidad estaba ocultando algo de valor, presionaría por una intervención contundente. Los humanos no emitieron amenazas. Corindillo, que manteniendo la voz. Incluso ellos no posaron ni intentaron engañarme. Dejaron una cosa clara. Miró directamente a Fer. Si entramos en su espacio, ellos lo harán. O nos protegerán. No se responsabilizarán de lo que les suceda a quienes ignoren sus advertencias. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara. Algunos de los representantes se miraron el uno al otro. Su confianza vacilaba. Pero Bir no quedó impresionado. ¿Y tú les crees, Corin? Se encontró con su mirada sin inmutarse. Sí. Verok lo estudió durante un largo momento. Luego, con una ligera burla, se recostó en su asiento. Se nota su precaución en embajador. Pero Corin sabía que esto no había terminado. Ver no estaba convencido, y tampoco a medida que continuaba el debate. El estómago de Corin se retorció de inquietud. Había hecho lo que podía, pero no sería
Suficiente, había demasiadas voces en esta sala que veían el misterio como una invitación en lugar de una advertencia que enviarían barcos. Intentarían mapear lo que había más allá de las fronteras humanas. Si cuando hacían algo les devolvía. La mirada Corón apretó las manos, un resfriado temiendo hundirse profundamente en sus huesos. Solo oró para que cuando el concilio finalmente entendiera la verdad, no lo hiciera sea demasiado tarde. La reunión del consejo se prolongó durante horas llenas de debates contra argumentos y posturas burocráticas. Algunos representantes argumentaron que el secreto de la humanidad justificaba investigación. Otros, más cautelosos, sugirieron paciencia y diplomacia. Cochrane sabía la verdad, que el concilio no era una institución conocida por la paciencia de los cuando terminó la sesión. Nada se había decidido de plano, pero lo vio en sus hoyos. Los engranajes ya estaban girando. Las facciones poderosas, especialmente los Cabardominion, no dejaría pasar este misterio. Cuando Corran salió de la cámara, su segundo en Command Bail cayó al paso junto a él. «Van o enviar Bacchus». Corin suspiró en sé que no escucharán la advertencia. «Lo sé». Entraron silencio por un rato, sus pasos resonando en los grandes salones de la estación, fuera de los grandes ventanales. La inmensidad del espacio se extendía interminablemente, llena de las luces de los barcos que llegaban y salían. Coren se preguntaba cuántas de ellas volverían. Una vez que cruzaran la frontera equivocada, Velek dudó antes de hablar de nuevo. «¿Qué viste exactamente en la tierra?» Coren dejó de caminar por su mente. Regresó al momento en esa cámara subterránea. El susurro, la presencia sofocante, el camino a la realidad parecía doblarse en torno a lo que fuera que los humanos habían ocultado. ¿Cómo podía ponerlo en palabras? Se volvió hacia Velek. Su expresión sombría. «Sacha, algo que no entiendo». Hizo una pausa. «Y no quiero entenderlo por primera vez». Vale miró inquieta. «Esa mala Corina», exhaló lentamente. «Peor aún». Volvieron a caminar, pero Corrón pudo decir que su segundo al mando estaba sacudido, bien un poco de miedo. Era mejor que imprudente curiosidad cuando llegaron a su barco. Corren no perdió el tiempo preparándose para salida. Él no quería quedarse en la estación. Él había hecho lo que podía. Ahora solo podía esperar. Mientras la nave se desconectaba de la estación y establecía un rumbo hacia el espacio neutral, Coren se permitió un breve momento de alivio. Había dado la advertencia de que el resto estaba fuera de su alcance. Manos, o eso pensó 3 semanas después. La llamada de socorro. Corin estaba en su habitación cuando la alerta apareció en su pantalla. Anel corazón le latía con fuerza mientras leía el informe de que un buque de exploración Kovar había desaparecido en el espacio humano. Siguieron más informes en rápida sucesión. Los barcos enviados a investigar también habían desaparecido, sin restos, sin balizas de socorro. No los sobrevivientes. Solo silencian. El consejo estaba en caos. El dominio de Kever estaba respuestas exigentes. Los humanos no dieron ninguna. Simplemente repitieron el mismo mensaje: «No vengas aquí, no envíes más barcos, no te ayudaremos». Coren sintió un profundo escalofrío asentarse en sus huesos. Esto era lo que temía, que alguien hubiera ignorado la advertencia, y ahora algo estaba despierto. El consejo convocó una sesión de emergencia. Las tensiones eran altas, los representantes divididos. Algunos exigieron represalias contra la humanidad por su negativa a cooperar. Otros instó a la cautela por temor a una amenaza invisible. El alto canciller Vira estaba furioso. «Antenemos perdimos a nuestra gente», rugió golpeando la mesa con un puño con garras, y los humanos se negaron a responder por ello. Corin sentado, escuchando en silencio. Su mente estaba acelerando, juntando las cosas que sabía en el fondo: que los humanos no eran responsables de las naves desaparecidas. Algo más los había llevado a lo profundo. El temor lo llenó cuando recordó las palabras de Helena Graves: «No los detendremos,
Pero nosotros no será responsable de lo que suceda después. Esto era exactamente lo que Ten. Y a punto ese significaba que Coron estaba de pie canciller. Dijo, dirigiéndose a ver Chris, que la humanidad está ocultando información que puede ser cierta. Pero te insto a que consideres qué pasa si no lo es sus ojos de ver ardiendo de ira. Entonces, ¿quién más podría ser responsable? Corin dudó en elegir sus palabras cuidadosamente. ¿Asumes que somos los únicos en los que miraban? Dejó que la implicación se resolviera. ¿Qué pasaría si algo estuviera mirando? Volver la cámara cayó en un silencio incómodo. El pensamiento era demasiado terrible para considerar haber burlado. Si hay una amenaza, debemos descubrirla. No podemos permitir que la humanidad dicta los límites de nuestro conocimiento. Corin apretó los puños. Esto fue exactamente el tipo de pensamiento que los condenaría a todos. Pero antes de que pudiera argumentar más, sonaron las alarmas de emergencia. Había llegado una nueva transmisión del buque espeleólogo desaparecido, y lo que contenido era peor de lo que Corin podría haber imaginado. La cámara cayó en un silencio aturdido cuando la emergencia transmisión, reproducida a través de la pantalla hueca central. La imagen parpadeaba granulada con estática, pero la voz que se escuchó fue inequívocamente Kovar. Esta es la vorágine de naves exploradoras que somos. Estamos perdidos. La voz temblaba. Coron nunca había escuchado un sonido. Kovar temerosos, antes de que fueran una especie guerrera criada para luchar contra su cultura construido sobre la fuerza y el dominio. Pero esto fue terror. Ellos están aquí. La voz continuó apenas un susurro. Ahora, no humano, no humano. Ellos estamos viendo que estábamos equivocados. Fuimos una repentina ráfaga de estática cortar la voz. Entonces, algo más vino a través de... no un grito de ayuda. Un sonido, un bajo susurro distorsionado superpuesto sobre sí mismo 1000 veces, como si fuera un coro de invisibles. Las bocas hablaban al unísono. No estaba en ningún idioma conocido. Era algo más profundo, algo primordial, y cada persona en la cámara sintió. Algunos se agarraron el pecho como si el sonido solo presionara contra sus pulmones. Otros se estremecieron como un profundo. El miedo frío se arrastró por sus espinas, y de repente silencio, la transmisión cortada. La cámara permaneció congelada de horror. Nadie se movió hasta que Vira se paró. ¿De dónde vino esa señal? Su voz era aguda, pero tenía una ventaja, algo que estaba tratando de reprimir. Un técnico dudó antes. Respondiendo. Se originó desde el borde lejano del espacio humano. La mandíbula de Ver se tensó. Entonces enviamos una flota a Se le cayó el estómago. No puedes estar muy serio. A él le arden los ojos. Hemos perdido barcos. Hemos perdido gente. ¿Esperas que nos sentemos de brazos cruzados mientras esa cosa en la transmisión que Coron interrumpió no era Kever? No era Hugh. Era algo de lo contrario. Verlo guay. ¿Qué sugieres que dejemos a nuestros desaparecidos a lo que sea? El horror acecha por ahí. La mente de Coron corrió. Tenía que haber otra forma de enviar un enviado diplomático. Es hablar con los humanos. Ellos saben lo que hay ahí fuera. Si nosotros empujan a su espacio, sin entender. Verok golpeó un puño en la mesa. Entender es para cobardes. Acción es lo que necesitamos ahora. Coron apretó los puños. Si envías barcos en el espacio humano, no solo estarás lidiando con los humanos. Que bajó la voz. Estarás lidiando con lo que sea. Escandan. Tú, por primera vez, Ver dudó, no porque estuviera convencido, pero debido a que el miedo en la habitación era palpable. La transmisión había sacudido al consejo. Todos sintieron algo antinatural en ese susurro, algo más allá de su comprensión. Pero guerreros como Vira no cedieron al miedo. Lucharon contra él. Anikuran sabía en el fondo que ninguna discusión lo detendría. Ahora que Vira se volvió lejos,
Movilizamos una flota. La flota llegó al borde del espacio humano 2 semanas después. Corren no había sido invitado. No había sido consultado. Solo había recibido un breve mensaje frío. Debir se mantuvo fuera del camino. Y así lo hizo. Se quedó en su propio barco estacionado, en la distancia, monitoreando la situación desde lejos, observando, esperando. Al principio no pasó nada. La flota espeleológica envió escaneos de largo alcance. No encontraron nada, ni restos, ni defensas humanas, movilizando solo espacio vacío, y entonces comenzaron los susurros. No sobre comunicaciones, no sobre ninguna frecuencia conocida dentro. SUS. Mentes comenzó como una picazón. En el fondo de sus pensamientos, una presencia tranquila, una sensación de ser observado. Entonces, las voces se hicieron más fuertes, una por uno. Los miembros de la tripulación comenzaron a informar que escucharon algo, un susurro un poco más allá, el borde de la comprensión. Y luego, vinieron las sombras. No eran naves, no eran formas de vida, no era nada. El CAR tenía palabras porque simplemente estaban Oli.5, yendo esperando una vasija. Javier abrió fuego, y fue entonces cuando comenzaron los gritos. No vino de las comunicaciones, vino de los propios barcos, cascos retorcidos de metal doblados, como si manos invisibles los estuvieran aplastando de adentro hacia afuera. Algunos barcos intentó escapar, solo para desaparecer, en pleno vuelo desapareciendo, sin dejar rastro. El buque insignia intentó transmitir una señal de socorro. Las últimas palabras que la flota envió de regreso al consejo fueron: estábamos equivocados. Entonces silencia, el flota entera se había ido, no destruida, no borrada en batalla, simplemente borrada como si nunca hubieran estado allí. 3 días después, Coren se sentó solo en su habitación, mirando fijamente al vacío fuera de su ventana. Gráfica, sabía que esto sucedería, había tratado de detenerlo, y sin embargo, ni siquiera él había esperado la pura finalidad insondable de el dominio. Estaba en caos. El consejo fue sacudido hasta sus cimientos. Incluso Berak el arrogante, guerrero inquebrantable, había desaparecido, perdido ante cualquier fuerza que hubiera reclamado su flota. La humanidad permanecía silencio, sin amenazas, sin advertencias, sin reacción en absoluto, como si este resultado hubiera inevitable, como si no fuera la primera vez que sucedía. Un privado mensaje apareció en la pantalla de Corón, de un remitente anónimo, una sola línea de texto: que te dijimos que no miraras. Coren cerró los ojos en algún lugar de la oscuridad. Algo estaba despierto ahora, y sabía que lo habían visto. El mensaje estaba encendido. La pantalla de Corán muestra su significado hundiéndose profundamente en sus pensamientos, como una piedra en un vasto océano negro. Te dijimos que no mirara. No una amenaza, no una advertencia, solo una declaración de hecho, sus manos apretadas en puños. El espeleólogo flota se había ido, no destruido, no lisiado, solo borrado, como si lo hubieran hecho en primer lugar. Nunca existieron, y la humanidad no celebraron, no tomaron represalias, simplemente observaron sin molestarse, como si todo esto se hubiera resuelto antes de que Coron exhalara lentamente. Tenía una opción ahora, una oportunidad para hacer lo que nadie más tenía la sensatez de hacer. Tenía que hablar con él, los humanos. El viaje a la Tierra transcurrió sin incidentes, sin naves humanas interceptadas. Él no escuchó advertencias a través de sus comunicaciones. Pero eso fue lo que más lo inquietó. Sabían que venía, y no lo estaban deteniendo. Eso significaba una de dos cosas: ya sea que no lo vieran como una amenaza, o ya no veían a nadie como una amenaza. La superficie de la Tierra era tan sin pretensiones, como siempre: océanos azules brillantes vastos, continentes repletos de ciudades llenas de vida extendiéndose hacia el cielo lleno de tecnología que estaba peligrosamente detrás,
de lo que otras especies habían desarrollado. Sin embargo, aquí la humanidad estaba intacta, sin desafíos, sin miedo en Helena Graves. Lo estaba esperando. Se paró en una tranquila plataforma de observación con vista a una ciudad en expansión. Oblada, detrás de su espalda una leve sonrisa en su rostro. Me preguntaba cuándo aparecería. Ascorin se detuvo a unos pasos de ella. ¿Sabías que esto sucedería? Helena inclinaba su cabeza ligeramente. Te advertimos. Las manos de Corin se movieron. Las dejaste morir. Su sonrisa se desvaneció. No. Ella se volvió. ¿Para enfrentarlo completamente? ¿Dejamos que ellos hacen su propia elección? Corin gruñó frustrado y... ¿Qué es esto? ¿El que se los llevó? ¿Qué despertaron? Helena lo estudió como decidiendo cuánto decir. Luego suspiró. No es una cosa, Corin. Él congeló algo en su voz. Le hizo la piel gatear. No es una especie, ni una fuerza. Ni siquiera un dios. Ella miró por encima de la ciudad de nuevo y hizo el espacio. Entre las cosas, el pulso de Corin latía con fuerza en sus oídos. Y no entiendo que no necesitas mirar. Helena estaba distante ahora, su voz más tranquilo. Aprendimos hace mucho tiempo que algunas preguntas no deberían hacerse, algunas puertas no deberían abrirse, pero cada especie que se elevan, que construyen, que tienen hambre de más, todas hacen lo mismo error. Piensan que el vacío está vacío. Ella se volvió hacia él. Ella expresión música ilegible. Pero el vacío no está vacío, Corin. Solo está en silencio hasta que alguien hace el tipo equivocado de ruido. Su aliento atrapado en su garganta, la flota espeleológica no había sido destruida. Habían sido escuchados, y todo lo que los había escuchado había vuelto. Corin negó con la cabeza que eso no tiene sentido. ¿Cómo pudiste saber todo esto? Helena sonrió, pero fue triste. En risa cansada, porque fuimos los primeros en mirar la realización. Lo golpeó como un golpe físico. La humanidad ya había cometido este error hace mucho tiempo, y habían sobrevivido. Corin retrocedió en su mente. Corriendo, lo mantienes contenido mientras tanto como podamos. Pero ¿por cuánto tiempo? Helena exhaló. Mientras no repitamos los errores de otros. Corin miró más allá de ella hacia el vasto y próspero planeta Tierra. Una especie que había dejado de expandirse, que había dejado de llegar demasiado lejos, que sabía mejor que para desafiar lo desconocido, y ahora entendió por qué el mapa galáctico terminaba en el espacio humano. No porque los humanos fueran una amenaza, sino porque los humanos sabían dónde estaba la amenaza real, y el resto de la galaxia era demasiado arrogante para escuchar. Corin le revolvió el estómago inquieto. ¿Qué sucede a continuación? La voz de Helena era constante. Eso depende de lo que ella encontró con su mirada. Por primera vez, Corin vio algo detrás de sus ojos, algo antiguo, obsesionado sobre si la galaxia puede aprender a estar tranquila o no. Corin dejó la Tierra. Quería con más preguntas que respuestas. Pero una cosa era segura. No había guerra para luchar contra ningún enemigo, para derrotar solo un silencio interminable, observando y el conocimiento de que en algún lugar, en el vacío, algo seguía escuchando.